Muy buenas. Hoy quiero hablar sobre Los Crímenes de la Academia, una película que he visto recientemente y me ha gustado un montón por la historia que cuenta, por cómo funciona, sobre todo narrativamente, por la estructura, por su ritmo, por el contexto histórico, por los personajes, por cómo funcionan, su dinámica entre ellos. En fin, esta peli para mí, personalmente para mí, lo tiene todo. Los Crímenes de la Academia es una película de misterio, es otra película de misterio que tenemos ahora recientemente junto con la de Glass Onion que acaba de salir. Y es que no quiero comparar estas películas porque quiero mantener el análisis de Los Crímenes de la Academia independientemente, pero diré que hay cosas en común entre las películas, que las dos aparentemente quieren funcionar de la misma manera, pero Los Crímenes de la Academia lo hace infinitamente mejor. Y es que lo más notorio de Los Crímenes de la Academia es que al final, en el propio final de la película, tiene un plot twist bastante grande que te cambia absolutamente toda la percepción que has tenido de la historia y de todos los hechos acontecidos con anterioridad. Pero aún así, lo que sí funciona con esta película es que no viene en validar todo lo contado anteriormente y te sientes totalmente satisfecho porque el segundo final, porque esta película es como si tuviera dos finales. El segundo final, en última instancia, lo que hace es completar, complementar y magnificar todavía más la impresión final de toda la película. Preliminarmente, lo que podemos decir sobre Los Crímenes de la Academia es que arranca muy bien. Me ha gustado muchísimo la introducción, es que es directa, sencilla, concisa y te presenta inmediatamente el conflicto al personaje principal y además te lo presenta de forma muy directa, sin detalles innecesarios, sin accesorios, sin divagarse. Es que literalmente te cuenta su currículum a través de una forma no tan original, pero que tampoco hacía falta complicarse con esto. Y en los 10 primeros minutos, cuando se te introduce todo, arranca lo que es el conflicto, la investigación y todo el desarrollo de lo que es el asesinato. Nuestro protagonista principal es Christian Bale, actor al que ya he dicho en bastantes ocasiones al que adoro en cualquier papel que hace, y aquí vuelve a demostrar una vez más que es capaz de hacer cualquier papel y de cualquier cosa que se le ponga por delante. Pero también hay un personaje muy curioso que crea una dinámica muy interesante, que es Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, que fue un escritor norteamericano. Vale, y os preguntaréis, ¿qué pinta Edgar Allan Poe aquí? ¿Es esto acaso una película basada en alguna novela suya? No. No lo es. Esta película sí está basada en un libro, pero de otro autor llamado Louis Bayard, quien escribió la novela en el 2001 de Pale Blue Eye, que en realidad sí es también como se llama la película en Netflix original, pero bueno, por lo menos en España la hemos traducido como Los Crímenes de la Academia. No es de los peores casos de traducción de títulos de películas, pero bueno, es pasable. Bien, entonces en esta novela y consecuentemente en la película, el autor Louis Bayard lo que hizo fue coger al personaje real de Edgar Allan Poe para incluirlo en la historia de coprotagonista, porque justo coincide de que él, el escritor, fue cadete en una academia militar y por su propia naturaleza de ese escritor, por cómo era un tipo muy conectado con lo irracional y un tanto místico, funcionaba muy bien junto con el personaje de Landor, que es Christian Bale. Y vamos a explicar un poco la dicotomía y la relación y la dinámica entre los dos personajes. Landor, aparentemente, que eso es lo que cambia con el segundo final de la película, en principio Landor es un investigador muy metódico, muy racional y muy empírico. Hay que destacar que eso es una de las cosas que por las que me ha gustado muchísimo esta película, es el ambiente y el contexto histórico en el que está recreado, que es el siglo XIX. Esta época histórica me gusta especialmente porque es durante el siglo XIX cuando se empezó a implementar el método científico en muchas áreas de la vida, incluida la investigación forense, y es de hecho cuando empezó a usarse la investigación forense para investigar crímenes. Y aún así tenía una forma muy rudimentaria, con instrumentos muy rudimentarios también, y los investigadores tenían que interpretar muy bien esas pruebas, a veces tan toscas, y lo interesante es ver cómo las interpretan y a qué deducciones tienen que llegar. Es decir, todavía durante esa época tenía más peso el discurrir del investigador y no tanto la fría evidencia de las pruebas, que te decía absolutamente todo y no había cómo rebatirlas. Bien, y por otro lado, Edgar Allan Poe es un tipo que es bastante irracional, pero y además él ahonda en esa naturaleza irracional del ser humano. Es un escritor, es un literato, es un hombre de letras que compone poesía e incluso sueña con ella, porque el tío se despierta y escribe un poema así de la nada porque lo ha soñado. Y además en esta historia es un tanto místico, dice que tiene visiones en sus sueños, se le aparece su madre y le cuenta cosas que al final acaban incluso algunas cumpliéndose. Entonces ahí está la duda de saber si realmente es toda una mentira o realmente tiene alguna conexión con el más allá o algo así. Entonces dentro de esa dicotomía es interesante cómo
se aunan en una relación simbiótica los personajes. Porque aparentemente cuando a Landor le encargan la investigación de los asesinatos que ocurren dentro de la academia de cadetes, Poe está precisamente ahí para darle otro enfoque a todo el cuadro y le dice que lo debería enfocar de otra manera, y precisamente Poe es quien es capaz de darle ese enfoque. Bien, ahora vamos a hacer una elipsis, un salto temporal, y vamos a irnos directamente a lo que son los finales de la película. Y es que Los Crímenes de la Academia tiene como una especie de dos finales, uno que es bastante claro y otro que funciona a modo de epílogo y que completa algunos cabos sueltos que quedan después del primer final, pero también te cambia bastante la percepción de todo lo que ha ocurrido con anterioridad, pero sin invalidarlo. Precisamente porque no lo invalida, es por eso por lo que me parece que esto es una escritura bastante genial. Bien, ¿qué ocurre en estos dos finales? En el primero se concluye, digamos, toda la historia aparente, la cual se te lleva presentando todo el rato durante la película. Es decir, desde el momento en el que empieza la historia, tú ves ocurrir unos hechos y en el primer final esos hechos se concluyen. Y ves a Landor darle una resolución a toda la investigación. Ok, bien. Y dices, vale, pero todavía queda media hora de película, ¿qué va a pasar ahora? Y aún así, después de ese primer final, dices, quedan un par de detalles, sobre todo en lo que concierne al propio personaje de Landor, cosas suyas personales que no se han explicado. Bien, esas cosas personales se explican con el segundo final, en el que se revela de que realmente Landor, es decir, Christian Bale, el investigador, el propio investigador de los asesinatos, quien en una parte cometía él mismo también esos mismos asesinatos dentro de la academia. Y la verdad es que tenía sus razones. Son razones de peso, pero si las justificamos o no, si las legitimamos o no, eso ya es cuestión de cada uno. En última instancia, lo que hace Landor es tomarse la justicia por su mano y actúa precisamente y completamente de forma irracional, movido por la venganza y por la ira. Y este detalle es muy importante porque hay un momento clave en la película, que es cuando Poe, al inicio, cuando le dice ese enfoque con el que debería enfocar toda la investigación a Landor, le dice que el que está detrás de todo esto es un poeta. Es un poeta en mentalidad y en su forma de ser. En un primer momento, tú como espectador piensas, ok, evidentemente, Landor, esto lo piensas inconscientemente porque ni siquiera te planteas que el protagonista pueda estar detrás, porque ves a través de él y lo acompañas durante toda la historia, no le ves hacerlo, o no le ves cometer los asesinatos. Puesto que das por hecho que es tan científico, tan empírico, tan positivista y tan racional, ni siquiera se te pasa por la cabeza de que el poeta puede ser él. Pero más adelante en la historia, Poe encuentra un libro de poesía en su estantería. Inmediatamente Landor dice que no es suyo, que es de su hija, la cual ha muerto. Y eso, en realidad, era una pista que incriminaba precisamente en el final a Landor. Porque precisamente Poe es un personaje que realmente no es accesorio, porque al final es él quien desenmascara a Landor, y que precisamente gracias a su entendimiento de la faceta irracional de las personas, él puede llegar a comprender las verdaderas motivaciones de Landor. Esta historia, Los Crímenes de la Academia, utiliza un truco bastante sutil y muy bien hecho para enmascarar todas las acciones de Landor. ¿Y cómo lo consigue? Y es la metodología a través de la cual opera e investiga Landor los asesinatos. Y es que el tío lo hace siempre en forma silenciosa, muda. En realidad nunca sabemos lo que piensa. Audiovisualmente, cuando vemos a Landor investigar, siempre lo vemos observar las pruebas, cogerlas, manipularlas, mirarlas y guardárselas. U operar con ellas, hacerles algo, pero nunca sabemos cuál es la conclusión final que saca. Una cosa que sí hace bien esta historia es presentarte absolutamente todas las pruebas con las que se encuentra el propio Landor. Es decir, tú podrías hacer una investigación tuya paralela junto con Landor, porque la historia te presenta las pruebas, te muestra todo lo que ve él y tú podrías sacar tus conclusiones, pero eso es bastante más difícil, porque todas las pruebas y todo lo con lo que se encuentra Landor es todo siempre muy confuso, y eso refuerza al propio personaje de Landor, porque subliminalmente, implícitamente empiezas a confiar más en su criterio y en su deducción para que él finalmente resuelva todo este puzzle, porque realmente hay algunas piezas o algunas pistas que dices, yo no soy capaz de encajar esto, y cuando le ves manipularlas dices, ok, parece que tiene sentido, y lo que aparenta lo que él hace al final no acaba siendo eso, porque en el final descubres que realmente él estaba utilizando y realmente manipulando esas pruebas mientras tú le veías solamente observarlas, pero nunca sabías qué se estaba pasando dentro de su cabeza. Lo más importante que me parece de Los Crímenes de la Academia es que no te sientes al final
estafado para nada, aun a pesar de que haya otro final que te revela que en realidad había una historia paralela que ocurría detrás. Que eso es algo que también ocurría en Glass Onion y a mí me chafó bastante la película, pero en este caso se consigue absolutamente todo lo contrario. ¿Y por qué es eso? Porque el segundo final no invalida ni el primero ni a toda la historia anterior, viene a completarlo. Porque la película y la historia te va dando absolutamente todas las piezas con las que opera la propia película. No te oculta nada, en realidad. Aquí realmente sí que cambia al final por la interpretación final de todos los hechos que se te han ido presentando. Lo único que oculta la historia es ciertos detalles del pasado de Landor, cosa que tampoco sabe ni Poe ni ninguno de los demás personajes. Y mientras en Glass Onion tú eras siempre el último en enterarte de todo cuando todos los personajes lo sabían todo, en los crímenes de la academia ves que Landor no le ha tomado el pelo solamente a ti como espectador, sino que también lo ha hecho con Poe, con los generales de la academia y absolutamente con todo el mundo. Y eso se siente justo. Y tú te sientes parte de la historia porque, aun a pesar de que el protagonista te haya engañado, también lo ha hecho con los propios personajes dentro de la historia. Y entonces te sientes empatizado. Es un engaño que sienta bien. En fin, una película muy buena que a mí me ha gustado mucho en lo narrativo. No puedo deciros que os la recomiendo después de este vídeo porque ya os la he chafado completamente si no la habéis visto, pero bueno, una buena, magnífica historia, sobre todo un triunfo más para Christian Bale después del desastre que fue para él Ámsterdam. Y la verdad que después de esto estoy empezando a recobrar un poco la fe en Netflix porque junto con películas como esta y también Blonde, que me encantó muchísimo, estoy viendo que Netflix últimamente está apostando en historias bastante buenas, sobre todo en las que son de gran formato y gran presupuesto. De momento lo está haciendo bien, está quizás recobrando la fe y teniendo un arco de redención, ya veremos. En fin, dadle like al vídeo, dislike si no os ha gustado ni el vídeo o la película, suscribiros si le habéis dado like y hasta otro.